Yo es que ya no toco fondo. Yo nado, yo buceo, yo hago natación sincronizada. Yo es que ya vivo en las profundidades. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Pero lo más importante de todo es que hoy es día 15, por lo que tal día como hoy, como todo el mundo sabrá, el gran filósofo de nuestros tiempos, M. Rajoy, dijo: hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. Piensas decir eso cada vez que coincida que publiquemos capítulo en día 15, ¿verdad? Efectivamente, eso pretendo. Y yo que pensaba que la temporada 4 iba a ser la mejor temporada de todas. No. Ah, no. No. ¿Cómo que no? No. Es más, yo os prometo que va a ser la peor temporada de todas. ¿Perdón? Sí lo digo. Como que no me gustaron mucho los últimos capítulos de la temporada pasada, ¿sabes? Ah. O sea, pienso que eran demasiado buenos. Ah. Y eso no puede volver a pasar. Eso no puede ser. No, yo estoy flipando. O sea, ni un Pozuelo de Alcorcón así tontorrón, ni un Malena Gracia en vez de Esperanza Gracia, ni un inventarse que ha muerto una persona que en realidad está viva. Yo qué sé, pero ¿esto qué es? El telediario. Buscamos aquí veracidad. De hecho, yo os prometo que esta temporada os vamos a dar mediocridad. Os vamos a dar caos, os vamos a dar incoherencias. Vais a salir de aquí con más dudas de las que teníais cuando empezasteis el capítulo. Yo es que no me hago responsables de estas palabras que está diciendo. Porque estáis aquí para que os mientan a la cara, para escuchar falacias, para que os cuenten una historia tan mal que sintáis que si nosotros somos capaces de hacer 4 temporadas de un podcast tan malo, no hay nada que vosotros no podáis hacer. ¿Pero qué estás diciendo? Porque si hay algo que se verá bien en la vida, es hacerlo todo mal. Así que yo a Ariana Grande pongo por testigo de que esta temporada va a ser un absoluto desastre. Genial, oye. Bueno, pues ya puedes empezar con tu capítulo, ¿no? Bueno, pero es que quería hacer este alegato, ¿no? Para que quedara como claro. Porque luego la gente se confunde y piensa que, pues, que tenemos talento. Y eso tampoco procede, yo creo. No podemos dejar las expectativas altas. Tenemos que Efectivamente. decepcionar un poco para que, bueno, luego digan, ni tan mal para la mierda que me esperaba. Efectivamente. Siempre por lo bajo, Claro. siempre arrastrándonos por el suelo. Porque así Genial. subir de ahí es muy fácil. Vale, maravilloso. Que, por cierto, decir una cosa que no he dicho nunca, que es que nos sigan en Spotify. Por favor. La verdad que es un mensaje que no suele salir de tu boca. Y que nos comentéis, porque Yayo me dice todo el rato que le encantan los comentarios. Me encantan los 300 comentarios que hubo en el último capítulo. ¿Me estás queriendo decir que me encantaron? Me encantaron, sí, yuju, cómo me encantaron. En fin. Y le podéis dar a la campanita y así, pues, veis que subimos capítulo. Sí, exactamente. Sí, eso sería también un detalle por vuestra parte. También. Bueno, y dicho lo cual, no sabéis, es que antes de que me olvide, no sabéis lo rencorosa que es Coral. Me vais a dar una temporada por vuestra culpa. O sea, no sabéis el odio que le generasteis toda esta semana por haber perdido la votación. Así que me hacéis el favor de votarla a ella hoy. Por favor, no, que eso es mendigar. Yo quiero ganar por mis propios méritos. No, tú por quieres hacerlo mejor. No, tú quieres mendigar. No. Sí, quieres. Bueno, vamos allá con mi caso. Vale. Porque volvemos a nuestro territorio de confianza, al país más revoltoso dentro de los países revoltosos, al país en el que los anuncios de la Vuelta al Cole aparecen, pues, libretas, bolígrafos, libros, chalecos antibalas. Ya sabes, ¿no? Sí. Disparitos. Nuestro Disparos país unidos. favorito del mundo. Efectivamente. Y además, hoy no tenemos un solo protagonista. Pero bueno, ya iréis descubriendo poco a poco, o como diría un conocido nuestro, pojo a poco. Es que nadie va a entender esa broma. Ya, Pero yo no puedes nosotros hacer sí. bromas.
Solo dijo eso Bueno, y a Yayo se le quedó para siempre. No hay una broma detrás de esa historia. Sí que la hay, que ha dicho poco a poco. Y la Ya gente está. a partir de ahora lo va a entender. Voy a poder introducir la broma. Vale. El caso. Que, por cierto, nos dijeron el otro día que no sabían lo que significa votar un conto. Votar un conto. Pues votar un conto es ponerse de copa, ponerse de conversación. Vale. Eso es Gracias votar por un conto. aclararlo. Vale, ya digo, como que poco a poco vais a ir descubriendo cuántos personajes hay en esta historia. Porque si os lo digo ya de inicio es un poquito spoiler, ¿no? Así que, de momento, centrémonos en el primer prota de hoy. Se llama Steven Spader y nació en el año 1991. Bien. Buena añada, ¿verdad, Coral? En Brooklyn. Pero no el Brooklyn que conocéis en Nueva York, ¿no? Sino en un pueblo de 4 casas del estado de New Hampshire, que de hecho yo no descarto que se pronuncie Brookline en vez de Brooklyn, pero bueno, yo lo voy a llamar Brooklyn, porque no, como no lo sé, entonces por si acaso para no hacer el ridículo. De estos pueblitos, ¿no? Que cumplen como los criterios de sofá de crimen de pueblo, ya sabes, no hay semáforos, ese tipo de cosas, ya sabéis. Sí. Vale, pues la vida de Steven empezó un poquito regular, la verdad, porque nada más nacer su madre lo dio en adopción por motivos desconocidos, pero supongo que, pues yo qué sé, se le haría bola al momento maternidad, porque igual era muy joven, o económicamente no podía sostener un hijo en ese momento, lo que sea, ¿no? El caso es que lo dio en adopción. Pero este dato es importante porque realmente no sabemos nada de los antecedentes de Steven en el sentido de que no sabemos qué cuidados tuvo la madre durante el embarazo o cómo eran sus padres, yo qué sé, si se drogaban, si bebían alcohol, movidas así, ¿sabes? Este dato es muy importante para la historia. Vale, vale. Y todo esto, pues bueno, ya iremos avanzando. No sabemos si había negligencia prenatal. Exacto, y eso podría explicar según qué cositas del futuro. Vale. Dicho esto, cuando Steven tenía solo 5 días, apareció como una familia que quiso adoptarlo, que era la familia Spader. O sea, de hecho, Steven Spader realmente se llama así porque lo adoptó la familia Spader. Quiero decir, originalmente se llamaría, pues, Manolo García. Vale. De ahí, ¿Cómo se llamaba? Manolo García. Steven. Steven Spader. Steven Spiderman. Efectivamente, Steven Spiderman. Wow. De ahí que os dijera eso, lo de al principio que se apellidaba Spader, ¿no? Bueno, pues en esta familia Steven tuvo una infancia absolutamente normal. No pasó literalmente nada, como en el caso que conté yo la semana pasada. Pues igual, no pasó nada. No pasó nada hasta el final, es verdad. Y aún así ganaste el caso. Sí. Es que cómo no te voy a guardar rencor. Porque no pasó nada. No pasó nada. Es que no ocurrió nada. No era una telenovela. Sí. No era true crime. No, era Pasión de Gavilanes. Pero a la gente le gustó, yo no puedo. ¿Qué hago? Que me detengan. Ya. Que me lleven presa. Que es una mentirosa. Bueno, a lo que iba. El caso es que en la infancia de Steven no pasó absolutamente nada, ¿no? Quiero decir, nada de visitas particulares a curas, ya sabéis a lo que me refiero, nada de mano ligerita por parte de los padres de Steven, ni bueno, ninguna movida dramática así en general, más allá del hecho de que, oye, pues vivir en un pueblo de 4 casas de disparitos, pues ya debe de ser demasiado drama. Seguramente allí, porque, sí. Claro, es que no es un pueblo de 4 casas de Galicia que dentrísimo estamos, no. Es de disparos unidos. Ya me jodería. Sin embargo, a pesar de que todo en la vida de Steven era súper normal, el chiquito empezó como a desarrollar una personalidad bastante extraña. Nivel, casi me atrevería a decir que Coral. En ese nivel de extraño, ¿eh? O sea, tú imagínate lo que estamos hablando. Pero si yo no soy nada extraña. Eso dices. O sea, como que era súper antisocial, solitario, odiaba al ser humano, quería poner una bomba en cualquier aglomeración de más de 4 personas juntas. Os juro que no estoy hablando de mí, sino de Steven. Vale. Pero además de todo eso, Steven era también como muy problemático. Pero no problemático en plan diver, como cuando Britney Spears le dio un paraguas a un periodista o cuando Ariana Grande robó un donut en un supermercado. No. Me refiero a problemático en plan le pego palizas a todos los niños de mi colegio y quemo cosas. Ese tipo de problemática. Ya. Problemático, no divertido. Claro, no, es que si fuera problemático en plan Britney,
sería un perfecto. Se rapara la cabeza. Claro. Dijes, estoy súper bien. Claro, es que estaríamos teniendo todo tipo de conversación completamente, pero no la estamos teniendo, ¿no? Y claro, los padres flipaban un poco porque ellos educaban a Steven para que fuera Shawn Mendes, ¿no? Y se encontraban con que en realidad era Donald Trump. Genial. O sea, básicamente. Así que dijeron, oye, ¿y si lo apuntamos a los Boy Scouts? Quizás así, rodeado de prepubers introvertidos y disciplinados y adultos con aspecto de archivo PDF, se solucione todo. Bueno, pues obviamente no funcionó. Y Steven aún se volvió más problemático. O sea, más aún que una cantante de los 2000 promedio. Y encima, ya digo, de forma no divertida. Y nada, fueron pasando los años y Steven cada vez se encaraba más a sus padres, hasta el punto de que abandonó los estudios cuando tenía solo 15 años y nunca más volvió al colegio. Además, se rodeaba de gente como chunga también. O sea, es como que hizo un casting de chusma y los mejor posicionados en ese casting se convirtieron en sus mejores amigos. Dijo, tú sí. Cualquier adolescente. Sí, en realidad sí. Mira como cuando yo me hice tu amiga. ¿Ya? Sí, mira qué chusmoso era yo ya de aquellas. Casting. Y no es que antes fuera mejor y empeorara por el camino, ¿eh? Ya era más. Seguramente igual era aún peor. Y a tal punto los padres estaban ya un poco lo que viene siendo hasta el coño de Steven, porque por ejemplo un día pues tuvieron movida con él porque Steven cogió un cuchillo de carnicero así tontorrón que tenía por casa y amenazó a sus padres con él. A ver, sí que era un poco revoltoso este Steven Spiderman. Un poquito sí que era. Y bueno, otro día se fue con ese mismo cuchillo de carnicero a un supermercado y amenazó a la dependienta con clavarle el cuchillo. De hecho, llegó a dejar el cuchillo clavado en el mostrador de la tienda, todo loquito, mientras lanzaba comida por todas partes. Ay Dios, a lo mejor le parecía que estaba muy cara la comida. Puede en el ser. súper, que tienes razón. A ver, yo me tengo quedado a esto, de lanzar botellas de aceite de oliva por ahí, ¿eh? Dan ganas. Sí, dan. ¿Serviría de algo? Pues a lo mejor sí. Hay que probar. ¿Y sabes para qué serviría? Te serviría a ti. Para desahogarte. Claro. Sí. ¿Qué más da las funciones que tengan en la sociedad? Mientras te sirva a ti. En fin, era una joyita esta persona. Así que llegados a un punto, los padres decidieron llevar a su hijo a un psicólogo que pusiera como un poco de orden en esa pequeña y diminuta cabecita que tenía. ¿Te sientes identificado? Tan diminuta, tanto. Que por cierto, aquí o sea, hablando de psicólogos, como de graciosa fue Ariana Grande el otro día recogiendo un premio diciendo: quiero agradecérselo a mi psicóloga y a los gays. Ah, no lo vi. Pues una perfecta. Sí, un poco sí. En plan, agradeciendo a tu terapeuta. Estupendo, perfecta. Pobre En fin. Ariana. Pero la verdad que el momento psicólogo con Steven no sirvió de mucho. O sea, no sirvió de nada. A lo mejor tenía que probar a lanzar más comida. Puede ser, es que igual ese era el camino y no le dio una segunda oportunidad, ¿no? La violencia siempre es el camino. Siempre. Pero no la violencia que contamos aquí, en plan, como un Otro poquito... tipo de violencia. Claro, un poquito. Sin pasar el límite del delito. Bueno, rozándolo. Se puede saltar a la comba un poco con el límite del delito. Sí, siempre lo decimos, desde aquí lo animamos. Saltar. Incluso. Sí. Bueno, vamos. Sí, por favor. A continuar. Por favor. El caso es que no sirvió de nada al momento terapeuta porque nadie podía parar a Steven. Vale, pues a partir de aquí ya empiezan a pasar cosas más fuertes, porque Steven, como estaba completamente desatada, decidió crear una especie de como de hermandad de chusmosos, a la que llamó los discípulos de la destrucción. ¿En serio? Sí, es que este caso es una fantasía. A ver. Esto os estoy hablando del año 2009. Y Steven tenía, pues aquí 17 años, ¿no? Los miembros de los discípulos de la destrucción era todo gente pues súper normal, como te podrás imaginar. Entiéndase la ironía. Y venían un poco del casting de chusma que había hecho Steven para formar su grupo de amigos, su boy band. Genial. Los nombres de los que formaban parte de la hermandad esta, ¿no? De los discípulos de la destrucción eran Christopher Gribble, Quinn Glover, William Marks y el propio Steven. Vale. Todos ellos se conocían de vivir como en el mismo barrio. Y, barrio. Lugar de 4 casas. Y tenían como nexo en común que a todos les encantaba el caos, el desorden, la muerte, la destrucción,
los asesinos en serie y bueno, movidas así en general, ¿no? En plan, como que escogían los peores acontecimientos de la sociedad y eso era lo que les gustaba. En plan, mi hobby, la destrucción. Genial. Bueno, pues cada uno con su movida, Sí. cada uno con sus cadaunadas. Por ejemplo, Charles Manson era un poco el mayor ídolo de todos ellos, ¿no? Junto con Jeffrey Dahmer y Peñita, así que iba como muy tranquilita por la vida así en general, ¿no? Ay, ¿sabes que salió una nueva temporada de Jeffrey Dahmer, pero contando otro caso que ya tenemos en este podcast? Ah, pensé que ibas a contarme, a ponerme de ejemplo también el innombrable. No vamos a hablar de eso. De tu traición. Sí, tengo que hacer Ted Bundy, vale, sí. Ya está, podemos cambiar de tema. Bueno, pero no te vayas a pensar que tú podías como unirte a la hermandad así a lo loco, ¿no? Sin que pasara como un procedimiento de ingreso, digamos, por alguna forma de decirlo. Para entrar en los discípulos de la destrucción tenías que pasar un rito de iniciación, como si fueran las Kappa, Beta, Delta de una universidad promedio estadounidense. Vale. ¿Y qué rito de iniciación era este? ¿Timbrar en un portal y salir corriendo? ¿Llamar a un número de teléfono al azar y fingir que eres Pablo Motos desde El Hormiguero regalándote 50.000 euros? Ay, no, eso estaría horrible. Estaría horrible. No Pero por hacerte pasar por Pablo Motos, que también, ¿no? quizás más por eso. Pero por jugar con los sentimientos de la gente. Sí, no puedes fingirle a nadie que le vas a hacer multimillonario. No. Eso está muy feo. Sí. El rito de iniciación consistía en entrar en una casa aleatoria en la que supieras que los que viven en esa casa estaban dentro y luego ya podías irte. O sea, como que era solo entro salgo, ¿no? Sin hacer nada más. Bueno, vale. Ni tan mal. Jugueteas un poquito. Sí, allanamiento de morada. Sí. Un poquito. Sí. Bueno, pues toda la peñita que enumeré antes había cumplido con este rito de iniciación, ¿no? Los 4 de los que hablé antes. En plan, entré, jaja, En qué plan, risa. Entro salgo. Sí, vale. Fin. Sí. Pero el que más emocionado estaba con todo este momento hermandad, ¿no? Era el chiquito que se llamaba Christopher, a mayores de Steven, por supuestísimo. Y este era un poco como el que más empatizaba con Steven, Christopher me refiero, en ser así como loquitos por el caos y la destrucción. Vale. De hecho, Christopher tenía su perfil de Facebook lleno de fotos que se sacaba a sí mismo posando con sus cuchillos favoritos. En plan, aquí con mi cuchillo jamonero favorito, aquí con mi cuchillo de pelar patatas favorito. Y así como todo el Joana rato. de Neji. Efectivamente. Que también le encantaba pasar con Qué cuchillos. guapa era Joana. Qué guapa, sí. Era tan guapa. Normal que sedujera a toda esa gente. Claro. Con lo espectacularmente guapa que era. Guau, Lo peor es que hubo un punto en el que lo dijiste en serio. Sí, no, es que yo porque como lo ponía al guión. Y yo siempre me fío del Yayo del pasado. Si Yayo del pasado escribió que era guapa, es que en algún momento lo comprobaría. No. No. No lo comprobó. Vale, pues con toda esta peñita chunga dentro de la hermandad, Steven tenía el plan de entrar dentro de casa, robar lo que hubiese de valor y si surgía la oportunidad, pues ya matar gente. Pero ya solo si surgía, ¿eh? Si no surgía, no. Como que en principio no era el plan. Vale. Pero estaban abiertos a la posibilidad. Genial. De que puedan matar gente. Es Vale. que es fuerte. Es fuerte. Es que es muy fuerte. En fin. Yo qué sé, como que ellos, su plan consistía un poco en montar un circo en la escena del crimen para que la prensa flipara y así hacerse como mega famosos, en caso de que surgiese la oportunidad de matar a alguien. Si no, tampoco. En plan, porque robando como que tampoco puedes hacer mucho circo en la escena del crimen. Pero matando sí, claro, puedes llenarlo todo de sangre, no sé qué. Pues es el plan, no sé si me explico. Sí. Es fuerte. Sí. Un poco como estos asesinos en serie que buscan atención concediendo entrevistas o llamando a la policía para vacilarlos y cosas así, ¿sabes? La mayoría, la verdad. Sí, la les mayoría. gusta la atención. Sí, la verdad que sí. Como a ti. La verdad es que tenéis cosas en común. La verdad que sí, ¿no ¿eh? es lo de matar? El asesinato es el límite. Sí. Eso sí que ahí podemos poner una línea, Sí, ¿no? sí, una línea clara. Gigante. Gigante. Muy ancha, incluso, que abarca cosas antes del asesinato, podríamos decir. Sí. El intento de asesinato tampoco está bien, no, incluso. No, intento tampoco. Por si acaso hay que aclararlo. Sí, sí, hay que aclarar. Vale, pues con todo este contexto en mente, viajemos ya al día en el que ocurren los hechos dramáticos en este caso, que es el 4 de octubre del año
2009, el año en el que Lady Gaga publicó Poker Face, para que os ubiquéis mejor. Vale. Para todos los gays que nos están escuchando. ¿Cómo te gustaba Lady Gaga? Ese día, como me gustaba, Bueno, y me gusta. Ese día, Steven y sus chismosos de confianza tenían pensado iniciar la actividad, ¿no?, de su hermandad, por así decirlo, de dar el primer golpe. O sea, como llevar a cabo su primer plan de robar en una casa y tal. Pero no solo eso, porque también tenían planeado matar a alguien ese día porque querían saber lo que se sentía al asesinar a una persona aleatoria. Como que tenían curiosidad por saber como lo que se sentía al matar. No sé si me explico. No te explicas, pero Pero sí, pero wow. Wow, exacto. Que se lo pregunten a ChatGPT, que Claro. se lo diga y se quedan Y tranquilos. ChatGPT te lo diría. ChatGPT te diría, Todo. no está bien. ChatGPT te explica, pero tú le puedes decir, no, pero sin juzgarme. Y te lo explicaría sin juzgarte. Y ya está, Porque no tendrías es por qué perfecto. hacer nada. Claro, es mi mejor amiga, ChatGPT. Sí, sí. Además, querían hacerlo de forma como lo más loca posible, ¿no? Y lo más bruto que se les pasara por la cabeza, porque querían, bueno, que ese plan se recordara como el más malvado de la historia de Brooklyn. Brooklyn, pueblo de 4 casas, no Brooklyn, Nueva York. Ya. Bueno, quizás no necesitaban ChatGPT. Igual Quizás necesitaban terapia, Sí, un poquito de tratamiento. un poquito. Un poquito de lorazepam. Un poco, sí. Lo cual no tenía mucho mérito, por otro lado, ¿no? Lo del plan más malvado de Brooklyn, porque claro, recordemos que era un pueblo de literalmente 4 casas. De esta forma se fueron a una urbanización que había cerca del pueblo que se llamaba Mount Vernon. Y dentro de esa urbanización había una casa que estaba como un poco más separada del resto de casas y que pertenecía a la familia Cates. Y claro, como esta casa estaba así como más aislada, les pareció perfecta para poner en marcha su plan, porque sería más sencillo entrar sin que nadie les viera y ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, que no se guiaron por nada en particular que les llamara la atención de esa casa más allá del momento aislamiento, ¿no? Quiero decirte, ¿no? Que como que fue una elección de casa aleatoria completamente. Vale. En este momento, todos los discípulos de la destrucción tenían 17 años. Ah, eran súper jóvenes. Súper jóvenes, incluido Steven, menos Christopher, que tenía 19 años. El resto, o sea, eran 3 de 17 y Christopher, que tenía 19. Vale, menores. Menos Sí, uno. menores. Vale, pues cuando llegaron a la casa de los Cates, William y Quinn, o sea, 2 de los chiquitos de la hermandad, cortaron la luz de la casa y se quedaron fuera vigilando por lo que pudiera pasar, por si pasaba alguien por allí cerca, los descubría y tal. Y mientras esto ocurría, Steven y Christopher forzaron la cerradura de la casa y entraron sin que nadie les escuchara. Steven llevaba encima, por supuestísimo, un cuchillo de carnicero, no vaya a ser, y Christopher un machete. Christopher iba un poquitín como más loquito por la vida. Madre mía. Vale, pues una vez dentro de casa, subieron las escaleras que llevaban a la segunda planta y entraron en la habitación principal en donde estaba durmiendo sola Kimberly Cates, que era la madre de la familia. Vale. Kimberly tenía una hija pequeña de 11 años que se llamaba Jamie, así que cuando escuchó unos ruidos al abrirse la puerta de la habitación, pensó que era su hija, cuando en realidad era Steven y Christopher. Así que Kimberly, cuando escuchó el ruido, dijo en voz alta: «Jamie, ¿eres tú?» Y como que quiso encender la lámpara de la mesilla de noche, ¿sabes? Y en ese momento, o sea, no le dio tiempo como a encender la luz del todo, o sea, digamos, porque ya Steven y Christopher se pusieron uno a cada lado de la cama y antes de que Kimberly pudiera reaccionar, empezaron a acuchillarla sin ningún tipo de piedad. Steven con su cuchillo y Christopher con su machete. Tú imagínate despertarte de repente. No. Es que es muy fuerte. Ya. Mientras tanto, Kimberly intentaba resistirse gritando: «No tenéis por qué hacer esto, por favor, parad, no sé qué». Pero Steven y Christopher estaban fuera de sí completamente y no hacían caso de lo que Kimberly le estaba diciendo. Llegaron a darle 32 cuchilladas por todo el cuerpo y además le mutilaron el cráneo y los ojos y le seccionaron varios huesos y la garganta. O sea, una absoluta barbaridad. En plan, como que fue súper bruto, ¿sabes? Vale, pues si esto os parecía poco, Steven y Christopher no se quedaron nos ahí. parecía poco. No, es que es muy fuerte. Porque después de matar a Kimberly, fueron a la habitación de al lado en la que estaba durmiendo la pequeña Jamie, de 11 años.
Y allí estaba ella durmiendo pues tan profundamente que no le dio tiempo ni siquiera a despertarse. Porque en cuanto entraron Steven y Christopher por la puerta, se tiraron encima de la cama de Jamie y Steven la agarró por las piernas y Christopher por los brazos. Y entre los dos lanzaron a Jamie como por los aires contra una puerta de cristal que había en la habitación. Como que estaba esa puerta separando el dormitorio del baño, ¿sabes? Y Qué claro, animales. Jamie se quedó como tan aturdida por el golpe que no pudo resistirse a lo que les iban a hacer Steven y Christopher. Así que ellos aprovecharon la oportunidad y acuchillaron a Jamie 18 veces por todo el cuerpo. De hecho, varias de las cuchilladas con el machete fueron tan fuertes que le seccionaron parte de su pie izquierdo. O sea, tú imagínate, en plan como que le quedó colgando el pie izquierdo. Y después de eso, Steven y Christopher dejaron los cadáveres de Jamie y Kimberly en donde estaban y se pusieron a buscar cosas para robar por la casa, como un poco para hacer el paripé, porque en realidad ellos lo que querían desde el principio era eso, ¿sabes? Era un poco la excusa al momento del robo. La verdad que no encontraron mucha cosa, pero ya digo, a ellos les daba igual porque lo que buscaban en todo momento era matar para saber lo que se sentía. Y eso ya lo habían cumplido, así que estaban más que satisfechos. Sí, a lo mejor era para justificarse como a ellos mismos, que no eran una mierda de personas. ¿Qué va? En plan, no, bueno, hicimos esto, pero veníamos a robar. No, No es lo sé. Es que les daba igual, de verdad. Yo creo que les daba igual, ¿eh? Pero bueno, ya a opiniones de los que nos escuchen. Y bueno, pocos minutos después huyeron de la casa junto con los dos chiquitos de la hermandad que estaban fuera vigilando, claro, recordemos. Después de eso se fueron corriendo a un río que había cerca del pueblo que se llamaba Nashua. Y como que se deshicieron de la ropa que llevaban encima en ese momento, de sus zapatos, de los cuchillos, el machete, no sé qué. Y bueno, en fin, de todo lo que pudiera incriminarles así en definitiva. Pero ¿qué pasa? Que hay un dato en el que os mentí. Un poquito, solo un poquito. A ver. Porque os dije que habían quedado en casa de los Gates los cadáveres de Kimberly y Jamie, ¿no? Pero Jamie no era ningún cadáver. ¡Ay, Ella estaba viva! Perfecta. Jamie era la niña de 11 años. Sí, lo entendí. Resulta que cuando Steven y Christopher acuchillaron a Jamie 18 veces, ella se hizo como la muerta para que la dejaran y se fueran pensando que estaba muerta. O sea, ¿hola? ¡Ay, qué bien! Cómo de perfecta eres, Sí. Jamie. Sí, que siempre que ves una peli dices, hazte la muerta. Pero... Ya, pero claro, hazte la muerta en ese momento. Y con 11 años. Ya, y con 11 años. En plan, tener como, ¿sabes? La sangre fría Sí. de, ¡buah, qué jefa, Sí, o a lo mejor simplemente estaba inconsciente. No, porque ella lo contó en una entrevista. Ella tenía que resistir el dolor de las cuchilladas para no moverse, para fingir que estaba muerta. Dios mío. Ella estaba súper consciente, o sea, una diosa. Qué fuerte. En fin, resulta que cuando Steven y Christopher acuchillaron a ella, ¿no? Ella se hizo la muerta, no sé qué, y cuando escuchó que ellos dos se iban y cerraban la puerta de la casa, Jamie se arrastró por el suelo hasta la habitación, porque claro, recordemos que tenía el pie colgandero, el pie izquierdo, pues como que se estuvo arrastrando hasta llegar a la habitación de su madre para ver cómo estaba. Y cuando vio que también la habían acuchillado y ella... Pobre. Y que estaba como estaba, ¿no? Es que estaba muerta, pues bajó las escaleras arrastrándose hasta que llegó a la cocina y una vez allí cogió un teléfono con el que pudo llamar al 911 a emergencias. Qué horror. Y antes de que la ambulancia se la llevara al hospital, Jamie quiso hablar con la policía para así describir a los asesinos y que los pillaran cuanto antes, porque ella tenía miedo de morir de camino al hospital, porque claro, 18 cuchilladas, estaba desangrándose y ella no podía permitir eso. Entonces, cuando estaban a punto de llevárselo a los de la ambulancia, la policía aún no había llegado, estaba como llegando y ella dijo, no, quiero esperar a la policía. Y entonces, cuando llegaron, les contó todo y ya se la pudieron llevar al hospital. O sea, jefísima. Sí. Todo esto ocurrió mientras los chiquitos de la hermandad estaban en el río ese deshaciéndose de sus movidas, ¿no? Vale, pues 7 horas después del asalto a la casa de los Gates, Christopher fue a una tienda de empeños a vender las joyas que habían robado de la casa, ¿no? Por las que le dieron $130. Así que ya veis que mucha cosa no es que robaran tampoco. No.
Y ese mismo día por la tarde, Steven y Christopher cometieron el mayor de todos los errores, porque se fueron a visitar a un amigo suyo que se llamaba Kyle y le contaron, botaron un conto, Genial. le contaron todo lo que habían hecho, porque ellos se sentían súper orgullosos en realidad de tenían ello. que presumir de su hazaña. Exactamente. Madre mía, Querían qué como asco. alardear de ello, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que tuvieron la mala suerte de que la madre de Kyle escuchó todo, ¿Qué dices? puso oreja en la puerta Como buena madre. como buena madre y tú. También muy jefa, la madre de Kyle. Sí. Ella lo escuchó absolutamente todo, toda la A conversación. ver, yo no soy madre, pero pondría oreja. Yo pondría oreja, porque claro, yo pensaba que iban a hablar pues de sus movidas adolescentes. Ya, y ella, a ver qué líos tienen. Claro. Y de repente... Y ay, ella se esperaba chisme y vaya si encontró. sí. Y claro, le entró miedo de que su hijo Kyle participara en alguna de las movidas que Steven y Christopher estaban contando. Porque encima en ese momento la noticia del crimen ya estaba en todos los telediarios. Madre mía. Y la madre de Kyle ya lo había visto en la tele, ¿no? Así que la madre de Kyle no dudó ni un solo segundo y llamó a la policía. Y les contó todo lo que había escuchado decir a Steven y Christopher. Y pocos minutos después la policía apareció en la casa de Kyle y detuvieron a Steven y Christopher en ese mismo momento. Pero no solo eso, porque en la conversación con Kyle, la madre de Kyle escuchó cómo mencionaban que otros 2 chiquitos se habían quedado vigilando fuera de la casa y tal, ¿no? Así que la madre de Kyle avisó también de que había otras 2 personas involucradas en el asunto, no solo Steven y Christopher. Y de esta forma detuvieron a los 4 miembros de la hermandad. Steven y Christopher fueron acusados de asesinato en primer grado y además de intento de asesinato por Jamie. Y Jamie, además, corroboró con ellos dos, que ellos dos... Con ellos, sí, los 3 juntos, sí. Esto pasó. Ojalá. No, pero con ellos dos delante, digamos, que ellos eran efectivamente los que habían intentado asesinarla, porque les vio la cara. Porque a todo esto no os lo conté, pero Jamie consiguió sobrevivir a todas las cuchilladas una vez llegó del hospital, porque este dato no lo había contado. Bueno, pero cuando dijiste que hizo una entrevista, Sí, eso es verdad. como que ahí hiciste un poco de Un spoiler. poquito de spoiler. Sí. Una de las pruebas que más ayudó en el juicio fue precisamente esa conversación que mantuvieron con Kyle, porque en todo momento alardeaban del ataque como si estuvieran súper orgullosos, ¿no? Yeah. De lo que habían hecho y no se arrepintieron para nada. Porque claro, hay que pensar que, por ejemplo, Steven era menor de edad. Bueno, 3 de ellos eran menores de edad, de hecho. Y aunque estuviera a punto de cumplir los 18 años, era especialmente importante este tipo de, del testimonio de la madre de Kyle para así poder juzgarlo como adulto, porque eso demostraba que no se arrepentía de lo que había hecho, Yeah. porque él estaba presumiendo de ello. Sí. Claro, no es lo mismo que tú cuentes, oye, nos ha pasado esta movida, que a ver, no te arrepientes, ¿eh? No, Pero que al menos estés- lo finges. Sí, que estés contándolo todo como orgulloso. Claro, entonces encima como estaba a punto de cumplir 18 años también no era lo mismo que si tuviera 12, Ya. que igual aún puedes, Sí. yo que sé, Aún tiene argumentar. tiempo de cambiar, de... Claro, Sí, pero no. le quedaban 4 meses para No. cumplir 18, ¿sabes? Bueno, pues me alegro que Claro. lo juzgaran como adulto. Además, Steven cuando fue interrogado, admitió en todo momento lo que había hecho. Y le dijo a la policía que lo había disfrutado muchísimo. Ah, genial, O sea, genial. él no se es que- escondía. No. Incluso disfrutó que le preguntaran por ello, porque así pudo recordar los detalles en su cabeza. Bueno, esto le dijo la policía, claro. De hecho, dentro de la cárcel, Steven le mandaba cartas a sus compañeros describiendo con absoluto detalle todo lo que le había hecho a Kimberly y a Jamie. O sea, él estaba realmente orgulloso. Y encima, en las cartas decía que era probablemente la persona más enferma y retorcida que jamás había conocido. Confirmamos. Sí, pero Sí. a ver, te sientes orgulloso especialmente de ello. Ya. Y yo por eso os decía lo de que no sabemos el pasado, me refiero como los antecedentes familiares de Steven, en el aspecto de que es que un niño que no ha sufrido nada en su infancia, de ningún tipo de violencia que haya normalizado, ni nada así, es rarísimo que tenga un comportamiento tan extraño desde el principio, ¿no? Tan caótico. Entonces, hombre, no tiene por qué significar nada. En plan, pudo ser porque cuadró, pero también pudo ser porque, yo que sé, igual, pues imagínate, síndrome alcohólico fetal o algo de eso, ¿sabes? Como que la madre bebiera alcohol o se drogara,
cualquier movida así que conllevara que el niño no tuviera un desarrollo correcto en el embarazo. Sí, que tuviese algún tipo de daño en el cerebro o algo Cualquier así. cosa, porque tan. Pero bueno, también puede ser que no. También puede ser que no. Pero bueno, yo lo dejo ahí, Bueno, en el eras aire. una mierda de persona Y por lo que punto. fuese, pero sí, a ver, podríamos saber un poco más de su historia. Exacto. Y en cuanto a Christopher, dijo en el juicio que había matado para saber cómo se sentía, ¿no? El asesinar a alguien, pero que estaba muy decepcionado porque en realidad no había sentido ninguna emoción en particular, ni durante el asesinato ni después. O sea, como que no le había servido para nada. Obviamente en el juicio se vio claro que tanto Steven como Christopher tenían rasgos psicopáticos y narcisistas, y que no tenían en cuenta la vida o el bienestar de los demás, y que lo único que les importaba eran ellos mismos. Sí, a ver, se ve un poco de lejos eso. Y además se supo que no se arrepentían en absoluto, que su plan era volverlo a hacer al día siguiente si no les hubieran pillado. Genial. Y bueno, la jueza declaró culpables a los 4 chiquitos de la hermandad, condenando a cadena perpetua tanto a Steven como a Christopher, a pesar de ser menores de... Bueno, Christopher sí que era ya mayor de edad, pero Steven no. Y entre 30 y 60 años de prisión a los otros chiquitos de la hermandad, porque tuvieron como diferentes penas. Bueno, aún fue bastante. Sí. Porque no fueron ellos. No, pero bueno, ellos participaron porque estaban fuera. Sí. Y como curiosidad, la jueza en la sentencia les dijo a Steven y Christopher la siguiente frase: permaneceréis en esa jaula por el resto de vuestra inútil vida. Uy, la jueza muy Se jefa. torró, ¿eh? Sí, me parece bien. Que les insulte. Sí. ¿Por qué no? Y bueno, otra curiosidad más es que Steven no quiso recurrir la sentencia de cadena perpetua, pese a que pudo haberlo hecho, porque pudo haber recurrido al Tribunal Supremo y no sé qué, porque no quería que le cayese menos condena, porque sentía que se lo merecía, que su delito era lo suficientemente grave como para merecerse una cadena perpetua. O sea, tanto para bien como para mal, en el sentido de que era consciente de lo que había hecho, pero también porque era una especie como de orgullo para él que le hubiese caído la sentencia como más grave posible. Ay, Dios. Es muy fuerte. Ya, sí que es. Era un turbio. Muy, muy turbio. Y bueno, cuando quieras, es tu momento, porque yo ya terminé mi caso. Muy fuerte tu caso, la muy verdad. fuerte. Me has dejado en shock. Puedes Pero traerlos un sobrevivió poco... Jamie. Sí, eso me gustó. Eso guay. Eso bien, pero uf. Bueno, pues voy ahora con mi caso. Vale. A ver qué te parece. Tina y su marido viajaron de luna de miel a un destino soñado. Pero lo que ocurrió bajo el agua aquel día dejó a todo el mundo con más preguntas que respuestas. Ya... Te traigo así una introducción. Vale. Y ese momento de felicidad se transformó como en un misterio que aún no conseguimos comprender del todo, que ya veremos por qué. Que, por cierto, este caso lo contó hace poco Marta Caballero, que en este podcast amamos a Marta Caballero, que es una diosa. Con todas nuestras fuerzas. Sí. Y me suena que ya lo había contado antes porque yo sé que lo conocía y seguramente sería por ella. Puede ser. Yo creo que lo contó nuevamente, no lo sé. Igual lo actualizó o No lo igual lo había, como que no le gustó como lo había hecho in the first place y dijo, vamos a repetirlo. Cosa que deberíamos hacer en este podcast quizás alguna vez. Quizás sí. Pero bueno, algún día. A veces quiero repetir casos y tú no me dejas. Sí, nunca. Bueno. Es que a mí me parece un aburrimiento. Bueno, pues recomendadnos casos que queréis que repitamos por joder a Yaya. Vale, el caso, que vamos allá. Christina May, más conocida como Tina, como mi mamá, ella nació el 13 de febrero de 1977 en Alemania Occidental. Vale, porque Sí. antes... Estaban divididas las Alemanias, Eso ¿vale? es. Sus padres biológicos, supongo que por lo que sea, no la podían cuidar y la dieron en adopción, o sea, como en tu caso. Era una niña adoptada. Pensé que decías como en mi caso que me dieran en adopción. ¡Ay! Todo es posible. No lo he dicho yo. Puede ser. Bueno, el caso es que estuvo en un orfanato, pero por suerte para ella, a los 3 años, o sea, el 24 de enero de 1980, la adoptó una feliz pareja, quien eran Tommy y Cindy. Y ellos eran, bueno, Thomas, que ya estaba usando como diminutivos, como Vale. si tuviéramos confi. Pues ellos eran de Estados Unidos y allí se la llevaron porque dijeron, si quiere tener algo de vida social, en Alemania no. ¿Entiendes? Eso es así. Claro. Así que la pareja, con su pequeña y otra hija menor que ellos ya tenían, se fueron a Walker Country.
Vale, pues a ese lugar. Cualquier country. Y más tarde se fueron a Birmingham. Vale. ¿Está bien dicho? Sí. Vale. Que está todo esto en Alabama. Y allí se vale, quedaron. no el Birmingham de Reino Unido. No. Vale. En Alabama. Y allí se quedaron. Y Tina era un amor de niña. Era alegre, era cariñosa y le encantaban los animales. Y todo iba bien en la casa de los Thomas, excepto por una cosa. A Tina desde pequeñita le habían diagnosticado taquicardia supraventricular paroxística. Sí. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Ah? Vale, pues a ver si lo digo. Una taquicardia en plan... Que aparece de repente y se resuelve sola a Sí. veces, sí. ¿Ah? Vale. En plan, un día de repente, pum, tienes 170 de frecuencia cardíaca. ¿Ah? E igual se soluciona sola o te necesitas ayuda, pero sí. Bueno, ventajas Como que de no es tener un seguida. enfermero en el podcast. No es seguida, vale. El caso es que esto le provocaba fuertes taquicardias y también tenía como palpitaciones intensas, dolor en el pecho, dificultad para respirar y además en algunos casos esto también puede provocar desmayos. O sea, realmente esto no es mortal, pero le afectaba como un poco, bastante en su día a día. Ya. Y aunque vivía con medicación, sí que es verdad que hubo un punto en el que dejó de hacerle efecto sobre el año 2001, que tenía ella 24 años. Así que a esta edad se operó para corregir el problema y, por suerte, como que se recuperó sin ningún tipo de complicación. O sea, esto le vino bien. Y después de terminar el instituto, ella decidió ir a la Universidad de Alabama en Birmingham. Y aquí conoció a un chico llamado Scott, con el que decidió comprometerse. Vale, pobre desgraciada. Sí. El caso es que todo parecía ir bien y que todo esto acabaría en boda y en felicidad. Sin embargo, pasó lo peor para el pobre Scott. Porque aquí apareció otro personaje de la historia, quien es Gabe Watson. Gabe. Sí, Gabe. Gabe, vale. Sí. Y bueno, como diría Yayo, con su lenguaje feo, a Tina se le cayeron las bragas. Yo no diría bragas. Ya, bueno, eso también es verdad. Y ahí dijo, ¿boda? ¿Cuándo? ¿Qué dices, Scott? Me parece a mí que nos hemos entendido mal. Y se fue con Gabe. Está feo, la verdad, pero bueno, Está un así es poco la feo. vida. Cuando mejor estás, van y te dejan. Pues sí. Sí. Bueno, Gabe... Tú puedes hablar mucho de esa experiencia. Basta. Gabe era como una especie de apodo. Sí. Porque en realidad este chiquito se llamaba David Gabriel Watson. Vale. Que era un chico muy simpático, sociable y como muy ordenado en su vida. Y como todo el mundo sabe, fiel compañero del detective Sherlock Holmes. Pues nada. Bueno, el caso es que era como muy simpático, ¿no? Muy graciosillo. Que bueno, supongo que esto como que le encantó a ella, porque le gustaba como los chicos simpáticos. Vale. Y cuando conoció a Tina, se enamoró por completo, tanto que estuvo un año intentando tener una cita con ella. Aunque claro, ella recordemos que estaba comprometida. Pero él nunca había parado de insistir, hasta que después de cortar la relación con Scott, o sea, muy bien ahí, Tina, ella aceptó tener una cita con él. Y parece que la decisión fue buena para Tina, porque esto prosperó y unos años después Gabe le dijo a Tina que quería casarse con ella. Bueno. Sí. Que por cierto, ella trabajaba en una cadena de tiendas de lujo y él trabajaba de comercial. Vale. O sea, Para trabajaban que nos como... ubiquemos en... Vale. No, o sea, pero no en la misma tienda. No. Vale. Cosas distintas. Sin embargo, esta noticia no fue muy buena para los padres de Tina, porque no estaban muy convencidos de esta unión. Siempre habían visto a Tina como su niñita protegida y veían a Gabe como un hombre bastante egoísta y poco entregado en la relación. Pero a ver, era un poco lo que le pasaba con todos los novios, como que no le gustaba mucho, porque era su niñita, su protegida, como también había estado como enferma desde pequeña, como que la tenían como en una cajita de cristal, ¿no? La mítica. Muy cuidadita, que no querían que se le acercase ningún hombre, bueno, ya. Eso. Sí, la mítica. Entonces, bueno, Tina hizo lo que todo buen hijo haría, efectivamente, escuchar los consejos de sus padres y no hacerles ni caso. Sí, vamos, escapó de casa. No, tampoco. O sea, en ese momento tenía 26 años. Ah, bueno. Claro, sí. Y bueno, el caso es que un tiempo antes de la boda, ella le dijo a su padre que necesitaba que aumentase su seguro de vida y que pusiera a Gabe como único beneficiario, porque como que lo quería muchísimo y quería que él como que formase parte de su vida y que pusiese todo a su nombre. Y su padre, sorprendido,
Le dijo que bueno, que ya lo hablarían después de la boda, que esto le parecía demasiado. A ver, se lo compro. Claro, y además como que ya no le gustaba a él y encima, no, pon todo a su nombre. Sí. Hombre, sí, estás enamorada, hija, pero vete con cuidado. Es un poco Tranquila. raro. Bueno, el caso es que Tina y Gabe Watson se casaron en octubre del 2003 en Alabama y luego se fueron de viaje a Australia para pasar su luna de miel, que es el momento importante. Y su destino fue la Gran Barrera de Coral, donde tenían planeado bucear y disfrutar pues allí del mar tropical y esas cositas, Y ¿no? de tu casa. Sí, y bebiéndose unos mojitos y bañándose y, bueno, tomar el solecito. El caso es que Tina en realidad no estaba muy contenta con la idea porque este no era el plan principal. El plan era bucear. Y ellos ya habían buceado juntos en alguna ocasión, como que lo hacían en plan pareja, ¿no? Ya. Pero ella, aún así, como que no tenía mucha experiencia en el buceo, y menos en el buceo en el mar, que como que se supone que es más peligroso que en un río al lado de tu casa, ¿no? A ver, Claro. sí. Yo A ver. entiendo que quizás Sí. la barrera de coral, pues igual es el sitio de los más peligrosos seguramente en los que puedas bucear. Sí, se le hacía un poco bola, ¿no? Este pequeño detalle. Se lo compre. Y que te aparezca por Sí. allí una mantarraya. Uy, no, quita. O una morena. Una cosa tocándote el pie, cualquier Quita, cosa así. quita. Una alga. Que te toque. Sí, Qué una querido. alga, socorro. No. Que me muero. Bueno, el caso es que ella en realidad sí que había buceado en lagos, pero claro, nunca a tanta profundidad. Aún así, ella accedió a ir. Y Gabe, sin embargo, sí que es verdad que al revés que ella, tenía un montón de cursos de buceo. Le encantaba bucear, así que bueno, supongo que le pidió porfi a Tina que hiciera un curso, aunque sí que es verdad que ella pasaba del tema. De hecho, los padres de ella se enteraron y no les gustó nada, ya que pensaban que Gabe era un imbécil y encima su hija Tina tenía que cumplirle el capricho de Ya. ir a bucear. Y ellos estaban muy preocupados por ella, por el problema que tenía, de la enfermedad que había tenido de pequeña, que como que no le venía bien hacer ese esfuerzo. Ya. Entonces no les gustaba nada la idea. Y bueno, eso, que como tenía tantos problemas que le habían operado, no podía hacer todos esos esfuerzos. El caso es que, ¿qué pensáis que hizo Tina? Pues sí, otra vez hacer caso omiso a los consejos de sus padres, como todo buen hijo que se precie. Y bueno, allá que se fue. Ellos, Gabe en realidad, querían bajar a las profundidades y ver como un barco hundido que había debajo del agua. Y para ello contrataron este viaje a una especie de barco que llevaba a varias personas allí. O sea, no era un barco solo para ellos, llevaba más gente. Que era el Spoil Sport, que los iba a llevar hasta allí a hacer la inmersión. Vale, para ver el Titanic. Sí, un poco eso. Y el jefe de allí les ofreció participar en una especie de prueba, como hacer una especie de curso pequeñito para hacer como esa inmersión primero de forma guiada y así poder como conocer el entorno y que no hubiese sorpresas después, ¿sabes? Para evitar un poco los peligros. Sin embargo, Gabe les explicó que él era un profesional del buceo y que su mujer también había buceado con él y que eso era como un poco para pringadillos, ¿no? Ya, en plan... Bueno. Para novatos. Sí, a ver, esto último me lo invento, pero algo así les vino a decir en plan, ¿qué te crees? Si yo buceo desde que nací casi. Hombre, por supuestísimo. Claro. Así que finalmente los dos rechazaron esta inmersión guiada, un poco para hacerse el chulo, supongo. Ya. Y el día de la inmersión fue el 22 de octubre del 2003. Gabe insistió en que Tina llevase más peso del necesario en su chaleco, porque así iba como a bajar mejor. Porque claro, ¿quién no quiere que su esposa sienta como que es un submarino en su luna de miel? Como que se hunda más fácil en las profundidades. Claro, ¿quién En plan, no sí, lo va a sí. desear? Mete bloques de hormigón en tu mochila, que así te hundirás mucho mejor. Claro. Que no sabes bucear. Ya está, tengo la solución. Perfecto. Así buceas. Eso busco. Buceas 100%, claro. Bueno, pues finalmente Tina y Gabe se sumergieron en la Gran Barrera de Coral junto a otros buceadores que estaban allí en el barco y que también iban un poco a vivir esa experiencia. Y los dos llevaban su propio equipo de buceo. Gabe, como tenía ya experiencia, era el que guiaba un poco a Tina en toda esta inmersión. Y la verdad es que todo parecía ir bien, estaban por allí. Sin embargo, unos cuantos minutos después, o sea, casi al momento, ocurrió algo que heló la sangre de los que estaban allí. Porque Gabe salió solo a la superficie
y Tina no estaba. A ver, cero sorpresas. Ya, según lo que te estaba contando. Pues Wade, que era un instructor de buceo que estaba allí, o sea, como el instructor jefe, se tiró de nuevo al agua y Gabe y los otros buceadores consiguieron también sacar a Tina a la superficie. Ah, bueno. Sí. El problema es que cuando la sacaron, ella estaba inconsciente e intentaron reanimarla durante 40 minutos, pero es que no hubo forma. Ya. Porque Tina ya había sufrido un daño crítico y murió antes de poder llegar a un hospital. Y solo habían pasado 11 días desde la boda. Dios. O sea, que no llevaban murió en nada. su luna de miel. Ya. Nada de tiempo. Bueno, pues al momento se llama a la policía y estos abren una investigación, lógicamente, para saber lo que ha pasado. Y evidentemente interrogan a Gabe, que era quien había visto todo. Y aquí es cuando tenemos la versión de Gabe. Él explica lo siguiente. Tina, nada más descender, empezó a asustarse, como que se puso nerviosa. Y ella empezó a mover rápido los brazos y parecía como que no conseguía respirar bien. Entonces él intenta acercarse para ayudarla y la agarra por el chaleco. Y a la misma vez otros buceadores ven todo y notan como que algo no está yendo bien allí. Pero como están a cierta distancia y la visibilidad tampoco es buena, como que tampoco saben exactamente lo que pasa. Ya. Entonces ella queda sumergida y no consigue subirse por sí misma, además como tenía mucho peso. Y su marido trata de llevarla hacia la superficie, pero ve que no puede con ella. Entonces fue cuando toma la decisión de subir a pedir ayuda porque se notaba que se le acababa el tiempo de vida. A ver, normal que no la había levantado con el edificio de hormigón que tenía metido en la mochila, la pobre chica. El edificio. Bueno, el caso es que... Siento que esto es todo culpa tuya. ¿Porque esto dónde ocurrió? Ya. ¿En la barrera de quién? Es mi culpa. ¿De Coral? Sí. Entonces es que, a ver, ¿culpa de quién? Tenía ¿De que haber Coral? hecho algo. Vale. Pues la policía también revisa el equipo de buceo y hablan con los testigos que había allí. Y muchos comentan que habían notado algo raro en el comportamiento de Gabe, porque no lloraba, pedía abrazos a desconocidos y no se había acercado a su mujer mientras estaba inconsciente. Además, al hacerle la autopsia al cuerpo, ven que Tina como que no tenía tanta agua en los pulmones como debía de tener en un ahogamiento. Ah, uff, qué raro, claro. Claro, ahora lo explico bien, porque también vieron que tenía como burbujas de aire en los vasos sanguíneos y esto indicaba como una embolia. Y sin embargo, oficialmente la causa de la muerte se dijo que había sido ahogamiento, pero luego lo explico. Y Wade, el instructor que vio a Tina, o sea, que la ayudó, vio que llevaba el doble de peso necesario. Ya. Y otro buceador dijo que había visto a Gabe abrazando a Tina debajo del agua mientras ella intentaba liberarse. Y después se había hundido y subió y no parecía preocupado por ella. Pero a ver, esto también hay que cogerlo con pinzas, porque ¿qué es preocuparte? Pero bueno, como que dio esa sensación. Y otro de los buceadores que iban en el barco ese día, Gary se llamaba, vio cómo se sumergían en el mar y Gabe y Tina casualmente, o sea, ellos estaban sacando fotos, este chico con su mujer, y vieron a Gabe y Tina. Y cuando estaba sacándole fotos a su mujer cerca de ellos, pudieron ver en una de las fotos, tiempo más tarde, que se veía a Tina de fondo y se veía que su cuerpo estaba inmóvil en el fondo del océano. O sea, como que fue una foto muy viral. Ya. Porque era terrible tú sacándote fotos con tu mujer tan tranquilos sin darte cuenta de que hay una persona que prácticamente está muerta al lado. ¿Crees que el Yayo del futuro pondrá esa foto en algún lugar? A lo mejor no está. Espero que no esté. Espero que no esté. Bueno, el caso es que Gabe, nuestro protagonista de este cuento de terror romántico, se contradecía todo el tiempo. De hecho, llegó a dar hasta 16 versiones diferentes de los hechos. O sea, como que todo el tiempo cambiaba de idea. Pero realmente dijeron que había sido un accidente. Así que tampoco había como mucho más que hacer y no se podía acusarlo de nada. O sea, realmente lo que se creía o lo que habían dicho es que había reaccionado fatal, ¿sabes? O sea, que realmente habían pasado solo 11 días, vuelvo a repetir, desde que se habían casado. Ya. Aunque te diré que fue loquita yendo de luna de miel a bucear sin saber, porque claro, nada dice felicidad matrimonial como bucear con alguien que básicamente cree que la física y la supervivencia son opcionales. Y encima para mí fue loquita yéndose a Australia en general. Ya. Huye de ese lugar. Solo hay bichos. Bueno, pero es un sitio muy bonito. Pero hay bichos. A mí no me vas a ver allí. A ti no. A mí me verás en cualquier lugar en el que no haya de media 2 arañas, viuda negra,
por casa. Ya. O sea, chao. Ya. Huyo de ese lugar. Y encima, menos me verás aún en un lugar de tu pertenencia. ¿La barrera de quién era? De Coral. Pues yo allí no me vas a ver. Claro. Bueno, el caso es que tampoco es culpa de ella, ¿no? Que parece que la estamos juzgando, pero para nada. No. Pero todo fue por hacer feliz a su marido. Consejito del día, nunca pongas la felicidad de alguien por encima de la tuya. Jamás. De un hombre. Eso no se agradece. De un hombre, nunca. Exactamente. Gracias por la aclaración. Bueno, pues finalmente el cuerpo de Tina fue repatriado a Estados Unidos y allí su familia le hizo un entierro. Entierro al que fue Gabe. Y allí la gente flipaba porque este señor solo hacía comentarios que no venían a nada sobre su mujer. Como que enseñaba las fotos de su luna de miel y cosas así que dices tú. A ver, esto no es normal, que ya digo, cada uno actúa como puede en situaciones así. Pero que era raro, ¿no? Hacía comentarios que no venían a cuento sobre su mujer. Ya. Y además, poco tiempo después, quiso cobrar $45,000 del seguro de vida por su muerte. Y recordemos que Tina había pedido a su padre que hiciese a Gabe beneficiario del seguro de vida. Sin embargo, nuestro héroe del romance acuático, Gabe, cuando fue a cobrarlo, se llevó una terrible sorpresa, porque él no era el beneficiario del seguro de vida, ya que el padre de Tina nunca hizo el cambio, porque no le gustaba nada de la idea. Nunca quiso hacerlo, No. Ups, ¿quién iba a decir que manipular a tu mujer para ponerle tu nombre en la póliza podría salir mal? Nadie, Gabe, nadie. Bueno, pues aquí es cuando pasa lo que a mí me parece lo más sospechoso de toda esta historia, por si no era poco hasta ahora. Gabe iba al cementerio y robaba las flores de la tumba de Tina. Y la familia en algún punto se dio cuenta de que algo estaba pasando y decidió instalar una cámara. Bueno, pues fue grabado metiendo las flores en bolsas de basura. Hola, ¿me explicas esto? ¿Y para qué? ¿Y qué le importará a él? Ya, no, claro, ¿por qué quieres destrozar la tumba de la persona que ha muerto? Es que no tiene sentido en el caso de que tú no la hayas matado. Que a ver, no es como un rumor que en algún caso puede haber sospechas, sino que hay una grabación reventando la tumba de su mujer, que es fuerte. Y luego además tuvieron problemas legales porque él pidió exhumar el cuerpo y trasladarlo a otro sitio. Luego como que esa tumba no se sabía bien qué había pasado, ¿sabes? Como que no tenía el nombre. Bueno, como cosas muy complicadas para la familia. Ya. Que decían, ¿por qué nos está haciendo esto esta persona? No tenía sentido. Y el padre de Tina estaba harto de este personaje, porque ni después de matar a su hija la dejaba en paz. Así que decidió irse a Australia para investigar un poco por su cuenta. Y gracias a la insistencia de él, la policía pudo reabrir el caso y lo empezaron a investigar como un posible asesinato. Y ahora sí que analizaron por fin los ordenadores estos que utilizan para las inmersiones ahí de buceo y descubrieron que había inconsistencias en la versión de Gabe. Por ejemplo, él dijo que subió rápidamente a pedir ayuda, pero en cambio en el ordenador se podía ver que había ascendido lentamente. O sea, quiero decir, si tu mujer se está ahogando, te das prisa por subir y pedir ayuda lo antes posible. Si no, es que hay algo raro ahí, digo yo. Ya. No sé. Llámame loca. Y ahí realmente se descubrió todo, porque lo que dijeron los expertos es que creían que Gabe apagó el aire de Tina durante ese abrazo bajo el agua, o sea, el abrazo de la muerte, ¿sabes? Y lo volvió a encender cuando ya no había nada que hacer con ella. Lo que os decía, o sea, se fue a la superficie a pedir ayuda lentamente, porque la velocidad es relativa cuando tu mujer se está ahogando, ¿no? O sea que ella realmente se hundió estando inconsciente, por eso es lo que quería aclarar antes. Ya, sí, como que ya estaba, o sea, no muerta, pero como mínimo no estaba consciente. Claro, por eso en la autopsia apareció que tenía poca agua en los pulmones. Ya. Que en un ahogamiento normal, o sea, cuando te mueres ahogado, tragas agua Claro. y luego aparecen los pulmones. Pero claro, ella tenía solamente ese poquita agua que había entrado por la boca abierta cuando estaba inconsciente. Ya. Y yo creo que esta era una prueba bastante clara. Hombre, sin duda. Y otra cosa que se supo más tarde es que Gabe también había mentido al equipo de buceadores sobre su experiencia. Porque, ¿sabes? Decíamos que era un experto buceador. Y a ver, sí que tenía idea, o sea, no era la primera vez que buceaba, pero solo había hecho un total de 15 inmersiones en el mar, así que tampoco lo convertía en un experto ni mucho menos, o sea, como un poco principiante. Ya. En plan, sé bucear, pero estoy aprendiendo, entiendo yo.
No sé, no soy buceadora, ¿no? Aunque Desde tu experiencia de pertenezca buceo. a la barrera, ¿no? Pero... Y él se las dio de que sabía muchísimo y que controlaba el mar a la perfección. Un chulito del buceo, Sí, vamos. un chulito. Sí. Y al principio Gabe sí que fue acusado de asesinato por parte de las autoridades de Queensland, pero de Australia, como te decía antes, Sí. para quien haya suspendido geografía en el cole como yo. Y él se declaró culpable de homicidio involuntario por no rescatar a Tina cuando estaba pues, pasándolo mal en el agua. Pero con esto simplemente fue condenado a 1 año de cárcel y otros 6 meses a mayores después de que el estado de Queensland apelase. Bueno, un rollo ahí, pero realmente no le pasó nada. Y Estados Unidos no siguió adelante con esta condena a mayores. Y bueno, en Alabama se sobreseyó el caso en el 2012. Porque claro, el juez dijo que no existía evidencia de que hubiese una intención de asesinato por parte de él. Ya. Realmente esto puede ser, lo que se dice es que en el juicio no se le permitió mencionar a nadie los comportamientos extraños que este señor tenía, ni que él había intentado convencer a Tina que pusiese el seguro a su nombre, ni de que poco después su muerte estaba intentando cobrar, ¿sabes? Después de morir estaba intentando cobrar el seguro. Así que claro, sin poder hablar de todo esto, el juez dijo que no había suficientes pruebas en su contra, así que él quedó libre. Ya. O sea, como que todos eran, entiendo, pruebas circunstanciales y no había una prueba clara de eso, sino que, bueno, que no habías puesto suficiente esfuerzo en ayudarla. Ya. Pero ¿hasta qué punto eso es un asesinato? Ya te entiendo. Claro, esto es lo que decían, vamos. Y bueno, el caso llamó la atención de todos los medios y todo el mundo decía que había sido un crimen premeditado. Y la familia de Tina, vamos, no tenía ninguna duda, estaba de acuerdo con todo esto. Tenían claro que Gabe tenía motivaciones ocultas, sobre todo pues, por la póliza del seguro de vida que había pedido a Tina antes de su boda, donde él era beneficiario, sino de qué se le ocurriría a Tina esto. A ver, es que para mí eso es como bastante, Claro. ¿sabes? La prueba clave. Claro. La cosa es que al final los medios rectificaron y se cubrieron un poco las espaldas, porque dijeron que Gabe que no había sido condenado por asesinato, sino por negligencia al no salvar la vida de su mujer. Claro, a ver, realmente no podían decir otra cosa. No, claro, es que no te puedes inventar la condena. Claro, tu opinión hasta qué punto importa, ¿no? Bueno, pues él finalmente rehizo su vida con otra mujer, se casó con ella y los dos se fueron a vivir a la casa que era de Tina. Y probablemente le enseñará a su nueva esposa a bucear. Esto Guau. ya no lo sé. Wow. Sí, Yo o sea- igual no iría por ese camino. Gabe. Ya. Y literalmente se quedó con su casa después de matarla. O sea, realmente ella aprendió a bucear por él. Fue una luna de miel que no le entusiasmaba solo por él. Y aún así, él la mató. Y bueno, realmente nunca sabremos por qué. Pero vamos, que se cree que lo hizo sobre todo por el dinero. Para mí está más que claro. Sí que es verdad que leyendo algún foro, en plan Reddit, la gente como que no se pone de acuerdo sobre lo que pasó, porque algunos piensan que sí, que mató a Tina a propósito, porque la sujetó bajo el agua, eso que dice que le abrazó, y luego como que fue súper frío en todos los comportamientos que tuvo, pues sobre todo con lo de las tumbas, con lo de la tumba y las flores. A ver, eso me parece Eso no vino a heavy. nada. A nada. Y otros sí que dicen que fue un accidente horrible, que él se creyó un poco más experto de lo que era y que luego entró en pánico y que todo salió mal como un poquito por su negligencia. Pero vamos, yo Elijo lo tengo, creer. sí, yo lo tengo un poco claro. Pero bueno, esto ya sí que es verdad que hay opiniones ahí, pero Sí, podría ser. Pero yo elijo creer Sí, el camino sí. siempre de la fantasía. y bueno, la familia de Tina realmente hoy por hoy sigue sin tener respuesta de lo que pasó. Lo único que consiguieron fue una orden judicial contra él para que no vuelva a visitar la tumba de Tina y no deje de hacer el gilipollas allí. Ya. Pero mientras tanto, él realmente sigue con su vida y cuando la de ella se la quitó sin sentido. Ya. Y lo fuerte de este caso es eso, que no le pasó absolutamente nada. Es fuerte que no le pasara absolutamente Porque nada. es muy difícil de demostrar. Ya. Y yo creo que Y las encima pruebas... nadie lo vio. Lo viste tú solo. Claro, las pruebas son bastante claras, pero... Lo está viste ahí. tú y el océano. Sí, lo vi yo. Son lo vi los yo. únicos testigos que hay. Y tú no participaste que yo sepa en ese juicio, así que...
Ya. Igual ves como es culpa tuya. Disculpa mía, seguro. No, pero me parece muy fuerte realmente que mates a tu mujer 11 días después de casarte con ella solo por dinero. Es que ni amagaste, ¿eh? Ni De un esperaste un poquito. poco, claro. Hombre, a ver, es que... Y que dejó a su novio por ti. Qué fuerte. Ya. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. De esta semana. Wow. Wow. A ver qué os ha parecido. A ver. A ver si... Tenéis que votar a Coral. Sí. Si no, Eso iba a decir. es que a mí me va a hacer bullying. Sí. Y yo no estoy dispuesto. Y nada, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao.